Personajes bíblicos, su historia, características e importancia. Jesús es el personaje más importante de la Biblia, la figura central del cristianismo. Se le considera el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. Jesús es conocido por su enseñanza de amor, perdón y salvación, así como por sus milagros. Es reconocido como el camino hacia la salvación, la redención y la vida eterna. Su mensaje ha impactado a millones de personas en todo el mundo. Pablo fue un apóstol y destacado líder cristiano del siglo I. Anteriormente conocido como Saulo, fue un perseguidor de los primeros seguidores de Jesús hasta su conversión. Pablo es reconocido por sus cartas epistolares, que abordan doctrinas teológicas y exhortaciones pastorales para perseverar en la fe. Su papel en la Biblia es fundamental para el desarrollo y expansión del cristianismo primitivo. Moisés fue un líder bíblico y profeta que guió al pueblo de Israel durante el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Fue él quien recibió los 10 mandamientos de Dios. Su papel fue fundamental en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Moisés vivió una vida de obediencia a Dios y creyó en la promesa de liberación, con la esperanza de una vida mejor. Moisés es considerado el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Noé fue descrito como un hombre justo y honrado que andaba fielmente con Dios. Vivía en medio de un mundo lleno de maldad, pues las personas a su alrededor tenían una gran inclinación por el mal. Según la Biblia, Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Noé representa la obediencia a Dios y la importancia de tener fe y confianza en el Todopoderoso. David fue el segundo rey de Israel. La Biblia lo describe como el hombre según el corazón de Dios. Fue pastor, guerrero y poeta, y es reconocido por derrotar al gigante Goliat y establecer Jerusalén como la capital. David representa la fe, la valentía y el arrepentimiento. Sus acciones y los salmos que se le atribuyen reflejan su deseo de obedecer y de agradar a Dios. Sus salmos son muy importantes para la tradición judía y cristiana. Juan el Bautista fue un profeta y predicador. Él anunció la llegada de Jesús como el Mesías. Se le describe como un hombre austero y humilde, conocido por su bautismo de arrepentimiento. Juan representa la importancia de la preparación espiritual para que el corazón pueda responder al llamado de Dios. Su papel en la Biblia es crucial, ya que fue él quien preparó el camino para el ministerio de Jesús. Abraham es considerado el patriarca del pueblo judío y es una figura central en el cristianismo. Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y se convirtiera en el padre de una gran nación. Abraham obedeció a Dios con fe y su historia ilustra la importancia de confiar en Dios y cumplir su voluntad. Su papel en la Biblia es crucial, estableciendo una alianza con Dios y sentando las bases para la historia redentora. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y uno de los líderes prominentes en la iglesia primitiva. Era conocido por su impetuosidad y lealtad hacia Jesús. Muchos lo recuerdan porque negó a Jesús, pero él fue un hombre de gran fe. La historia de Pedro muestra la transformación personal que se puede sufrir al recibir el perdón de Jesús. Pedro fue testigo de los milagros de Jesús. Fue llamado a apacentar el rebaño de creyentes y a proclamar el mensaje del Evangelio. El apóstol Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús. Es conocido como el discípulo amado por su cercana relación con Jesús y su profundo amor por él. En Juan podemos ver la importancia de recibir el amor del Señor y de vivir una vida de intimidad con él. Juan presenció eventos importantes de la vida de Jesús, como su transfiguración y crucifixión. Se le reconoce como el autor del Evangelio de Juan, 3 epístolas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia y el primer mártir cristiano. Era reconocido como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban inspiraba por su fe, sabiduría y valentía al proclamar el Evangelio. Él se dedicó fielmente a la verdad y estuvo dispuesto a enfrentar la persecución por causa de su fe. Tan grande era su fe en el poder salvador de Jesús, que estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte. Elías fue un profeta poderoso del Antiguo Testamento, probablemente el más destacado. Aun con sus altibajos emocionales, fue un hombre valiente y ferviente al defender la adoración a Dios. Elías fue fiel a Dios, un hombre con un gran celo por la justicia. Él se enfrentó y desafió a los falsos profetas,
luchó contra la idolatría y realizó varios milagros. Según la Biblia, Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en medio de un torbellino. Eliseo. Eliseo fue discípulo y sucesor del profeta Elías. Cuando Elías ascendió al cielo, echó su manto sobre Eliseo, pasándole la responsabilidad como profeta. Eliseo representa la continuidad profética y el poder sobrenatural de Dios. Él realizó varios milagros y fue un instrumento de la gracia divina para sanar, resucitar y proveer. Timoteo fue un colaborador y discípulo del apóstol Pablo. Trabajó por el crecimiento de la iglesia con lealtad, humildad y dedicación. Pablo lo envió a Éfeso a fortalecer y enseñar a las iglesias. Timoteo recibió cartas personales de Pablo que forman parte de las epístolas bíblicas. Su ministerio de servicio fue uno fiel y con un buen sentido liderazgo. María, la madre de Jesús. María fue una joven humilde y virtuosa, elegida por Dios para concebir a Jesús por medio del Espíritu Santo. Mostró gran fe al aceptar la voluntad de Dios sin dejarse vencer por el temor a las consecuencias, ya que era virgen. Siempre supo que Jesús era especial y apoyó su ministerio. Fue una madre amorosa, discípula del Señor Jesús y testigo de sus milagros y enseñanzas. Enoc. La Biblia no habla mucho de Enoc, pero deja claro que anduvo fielmente con Dios. Parece haber tenido una cercana relación con Dios y haber vivido de forma justa y piadosa. Según la Biblia, Enoc fue llevado por Dios al cielo sin experimentar la muerte física. Antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es mencionado en el libro de Génesis y en el libro de Hebreos. José. El José del Antiguo Testamento fue el hijo favorito de Jacob. Sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. José enfrentó muchos obstáculos e injusticias en su vida, pero no se dejó vencer y llegó a ser un gobernante poderoso en Egipto. José es conocido por su don de interpretación de sueños, su habilidad administrativa y su corazón lleno de perdón por sus hermanos. Daniel fue llevado a Babilonia cuando joven como esclavo, junto con unos amigos. Daniel se mantuvo fiel a Dios y es recordado por su fidelidad y su sabiduría. Daniel fue un profeta. También tenía el don de interpretar sueños y visiones. Daniel se mantuvo fiel a Dios en medio de una sociedad idólatra. Mostró estar dispuesto a sufrir las consecuencias de su elección de servir a Dios y serle fiel. Josué fue el ayudante de Moisés y hacía guardia frente a la tienda del tabernáculo. Dios lo eligió como sucesor de Moisés para liderar al pueblo de Israel de camino a la tierra prometida. Josué fue obediente a Dios, creció en valentía y fe, mostrando sabiduría y habilidad militar. Él cumplió con su misión de liderar al pueblo hasta su entrada a la tierra prometida, donde establecieron su hogar. Salomón fue el tercer rey de Israel, era hijo de David. Es conocido por su sabiduría y riqueza, concedidas por Dios. Se recuerda a Salomón, principalmente, por la construcción del templo en Jerusalén y la escritura de varios libros, como Proverbios y Eclesiastés. Su reinado, aunque comenzó bien, fue decayendo y estuvo marcado por la apostasía y la decadencia moral. Esther fue una joven judía muy hermosa, inteligente y temerosa de Dios. Ella ganó un concurso de belleza y se convirtió en reina de Persia. Su posición como reina resultó vital para el pueblo judío. Por designio de Dios, ella estuvo en el lugar preciso para salvar al pueblo del exterminio. Esther mostró valentía, astucia, amor por su pueblo y una gran fe en Dios. Su intervención para salvar a su pueblo judío del genocidio se celebra en la festividad judía de Purim. Ruth es recordada por su lealtad y compromiso para con su suegra y el pueblo de Israel. Después de quedar viuda, Ruth decidió quedarse con su suegra, Noemí, y seguir a su Dios. Su historia muestra la importancia de la fidelidad, la bondad y las relaciones familiares. Ella se casó nuevamente, con un hombre llamado Booz, y es incluida en la genealogía de Jesús. Su historia destaca la redención y el amor incondicional. Isaías es uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Se le conoce por su profunda visión espiritual. Él llamó a la justicia social y anunció la venida del Mesías. Sus profecías mantuvieron viva la fe del pueblo, animándoles con la esperanza del Mesías. Sus mensajes hablaban principalmente del juicio,
la consolación y redención de Dios para su pueblo. Jacob, hijo de Isaac y hermano gemelo de Esaú, es conocido por su astucia al engañar a su hermano y a su padre. Primero, le compró la primogenitura a su hermano con un plato de guiso. Luego, engañó a su padre, ciego y moribundo, para que le diera la bendición que correspondía al primogénito. Aún así, su vida fue transformada. Luchó con el ángel del Señor, y su nombre pasó a ser Israel, convirtiéndose en el padre de las 12 tribus. Marta y María eran hermanas de Lázaro y los tres eran amigos de Jesús. Se recuerda a Marta como la hacendosa, servicial y ajetreada. María, la que se sentaba con el Señor y disfrutaba de su presencia. Ellas y Lázaro recibían a Jesús en su hogar en Betania. Creían en Jesús y en algunas ocasiones participaron en eventos relacionados con su ministerio. Samuel es un profeta y juez del Antiguo Testamento. Su nacimiento fue un milagro, ya que su madre era estéril. Ana, su madre, lo consagró a Dios y Samuel creció en el templo, bajo la supervisión de Elí. Samuel sirvió a Dios desde niño, llegando a ser un profeta, juez y líder del pueblo de Israel. Él guió al pueblo en varias victorias contra sus enemigos. También fue él quien ungió a Saúl y a David, los 2 primeros reyes de Israel. Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es recordado mayormente por dudar que Jesús se le hubiera aparecido a los otros apóstoles después de la resurrección. Sin embargo, anteriormente, él había dado muestra de su fe en Jesús y de su lealtad y compromiso con él. En él se puede ver la lucha que puede haber entre la duda y la fe. Al final, al encontrarse con el Jesús resucitado, exclamó de corazón: «Señor mío y Dios mío». Isaac fue el hijo de la promesa, el heredero que Dios le prometió a Abraham y Sara. Un momento clave de su vida fue cuando su padre mostró estar dispuesto a matarlo como sacrificio a Dios. Dios intervino. Isaac creció, se casó con Rebeca, y al morir Abraham, heredó la riqueza de su padre. Isaac fue el padre de Esaú y Jacob, y de su línea genealógica nació Jesús. Lucas fue compañero de Pablo y autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era médico. Se destacó por su atención al detalle y su enfoque en la humanidad de Jesús y los acontecimientos de su vida. Lucas enfatizó la búsqueda de la verdad histórica y la compasión hacia los marginados. Él narró la vida, el ministerio y la resurrección de Jesús, y trabajó en la expansión del cristianismo en los inicios de la Iglesia. Mateo fue uno de los 12 discípulos o apóstoles de Jesús. Antes de seguir a Jesús, había sido cobrador de impuestos, por lo que su reputación era un poco dudosa. Sin embargo, Jesús llamó a Mateo y él lo siguió fielmente. En Mateo vemos la gracia transformadora que se encuentra en el llamado de Jesús. En su Evangelio, Mateo narró la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús, resaltando su cumplimiento de las profecías mesiánicas. Zaqueo era un recaudador de impuestos de baja estatura. Su historia aparece en el Evangelio de Lucas. Cuando Zaqueo supo que Jesús pasaría por su pueblo, se subió a un árbol para poder verlo. Jesús lo vio y le dijo que iría a su casa y se quedaría allí. El encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús ese día transformó su vida, algo que mostró con sus hechos. En Zaqueo podemos ver obrar el poder redentor de Jesús. Nicodemo fue un fariseo y miembro del Sanedrín que visitó a Jesús una noche, por temor a ser visto. Le hizo preguntas a Jesús en busca de la verdad. No entendía bien las metáforas de Jesús, pero luego mostró valor al protestar ante los dirigentes judíos que deseaban condenar a Jesús sin escucharlo antes. Al final, él fue uno de los que proveyó especias para ungir el cuerpo de Jesús. María Magdalena fue una de las mujeres liberadas de espíritus malignos que acompañó luego a Jesús y a sus discípulos. Sirvió fielmente a Jesús, su vida quedó completamente transformada gracias a él. Ella siguió de lejos la crucifixión de Jesús, en compañía de otras de las mujeres que le habían seguido y servido durante su ministerio. Sansón es recordado por su inmensa fuerza física. Su fuerza se debía a que sus padres lo habían consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, siguiendo las instrucciones del ángel del Señor. Aunque Sansón tenía una fuerza sobrehumana, también tenía muchas debilidades de carácter. A pesar de sus errores, Sansón cumplió un papel importante al liberar a Israel de la opresión filistea. Judas Iscariote.
uno de los 12 discípulos de Jesús, era el tesorero, pero es recordado mayormente por traicionar a Jesús. Aunque estuvo 3 años con Jesús y participó de su ministerio, estuvo dispuesto a traicionarlo por 30 piezas de plata. Aparece normalmente como el último en la lista de los discípulos y siempre se le asocia con su traición. Adán y Eva. Los primeros seres humanos creados por Dios. Dios los puso en el jardín del Edén, allí debían vivir en comunión con Dios y con todas sus necesidades suplidas. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios y comieron del fruto prohibido, dando entrada al pecado en la humanidad. Dios los expulsó del jardín y les impuso ciertos castigos por su desobediencia. Natanael. Uno de los discípulos de Jesús, amigo de Felipe, otro de los discípulos. Cuando Natanael oyó sobre Jesús, no podía creer que saliera algo bueno de Nazaret. Pero cuando conoció a Jesús y oyó sus palabras, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Desde ese día, lo siguió. Silas fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Fue compañero y colaborador de Pablo en su ministerio. Era un profeta y un líder cristiano comprometido, fiel al mensaje del Evangelio. Fue enviado por la iglesia de Jerusalén, junto a Judas Barsabás. Ellos dieron la bienvenida a la comunión cristiana a los gentiles convertidos a través de la iglesia de Antioquía. Abigail fue una mujer sabia y valiente mencionada en el Antiguo Testamento. Era esposa de Nabal, un hombre rico e insensato. En una ocasión, el rey David le pidió ayuda a Nabal, pero Nabal no lo ayudó. Abigail ignoró a su marido y le dio al rey la ayuda que necesitaba. Ella actuó con sabiduría, mostró discernimiento y respeto, y evitó que se derramara sangre. Priscila y Aquila son un matrimonio mencionado en el Nuevo Testamento. Eran discípulos de Jesús y colaboradores de Pablo en su ministerio. Eran conocidos por su hospitalidad, su conocimiento bíblico y su dedicación al servicio. Viajaron extensamente, enseñaron a Apolos la buena doctrina y apoyaron a las iglesias en las zonas donde residieron. Tito fue un joven creyente griego, discípulo, compañero y colaborador cercano del apóstol Pablo. Representó a Pablo en algunas misiones especiales. Parece haber sido muy sabio, promoviendo la unidad y la sana doctrina. Una de las cartas paulinas del Nuevo Testamento estaba dirigida a él y allí Pablo lo llamó, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Débora fue una profetisa y aparece en la lista de los jueces de Israel. Al parecer, tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, a donde los israelitas acudían para que los ayudara a resolver sus disputas. Débora lideró al pueblo de Israel durante un tiempo. Como jueza, brindó sabios consejos y lideró a Israel en la batalla contra los opresores. Job fue un hombre rico, justo y temeroso de Dios. Un día, en medio de una conversación, Dios le dio permiso a Satanás para extender su mano contra Job. Job perdió básicamente todo, pero permaneció fiel a Dios en medio de todo su sufrimiento. Después de su tiempo de prueba, Dios restauró a Job y lo bendijo todavía más que antes. Job es un ejemplo de perseverancia en la fe en medio de las dificultades. Jonás fue un profeta al que Dios le dio una encomienda difícil, ir a Nínive con una advertencia. Jonás no deseaba hacerlo. Él conocía la maldad de ese pueblo enemigo y el corazón misericordioso de Dios. Por eso, intentó eludir el mandato de Dios. Pero al final, luego de una travesía con paseo dentro de un gran pez incluido, Jonás obedeció. Tal como imaginaba, los ninivitas se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Rebeca fue la esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú. En Génesis 24 podemos leer la preciosa historia sobre cómo fue elegida para casarse con Isaac. Rebeca era estéril, pero rogó a Dios por muchos años y quedó embarazada de gemelos. Sus hijos luchaban desde el vientre y Dios le avisó que dentro de ella crecían 2 naciones. Rebeca mostraba favoritismo hacia Jacob, mientras que su esposo favorecía a Esaú. Eso causó muchos problemas en la familia. Aunque ahora sabemos que todo entraba en el plan de Dios, Rebeca es recordada como una mujer de voluntad fuerte que no luchó por mantener la unidad familiar. Felipe fue uno de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús. Él era originalmente de Betsaida y era amigo de Natanael, otro de los discípulos de Jesús. La Biblia no dice mucho sobre Felipe,
pero sí habla sobre su deseo de evangelizar a otros, de alcanzarlos con el mensaje de Jesús. Por ejemplo, tan pronto conoció a Jesús, fue a hablar con su amigo Natanael, para anunciarle que Jesús era el Mesías que esperaban. Caleb era hijo de Jefón. Él fue escogido junto a otros 11 príncipes, para ir a reconocer la tierra de Canaán. De esos 2 espías, solo Josué y Caleb dieron un informe positivo. Caleb fue un hombre fiel a Dios que confió en las promesas del Señor y no se dejó intimidar por lo que veían sus ojos. Él sabía que Dios cumple lo que promete, y por eso, estaba tranquilo en cuanto a entrar y conquistar la tierra prometida. Si Dios había dicho que esa tierra era para su pueblo, nadie impediría que aconteciera. Oseas, profeta de Israel a quien Dios le dio la encomienda de casarse con una mujer prostituta, pues el pueblo de Israel se había prostituido y servía a otros dioses. Oseas tuvo 3 hijos con Gomer, su esposa prostituta. Cada uno de sus hijos recibió un nombre que representaba el sentir de Dios hacia el pueblo, Oseas. El libro de Oseas expresa con claridad el amor incondicional de Dios hacia su pueblo y el anhelo de que su amor sea correspondido. Sara fue la esposa de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar todo e ir a la tierra que él le mostraría, Sara estuvo dispuesta a irse con él. Lo hizo en obediencia a Dios, sin saber hacia dónde iban. Dios le había prometido a Abraham ser padre de una gran nación, pero Sara era estéril, y eso le causaba mucha tristeza. En su desesperación, ella le ofreció a Abraham su sierva, Agar, para que tuviera hijos, algo que trajo consecuencias desagradables. Pero Dios, fiel a su promesa, obró. Siendo una anciana de 90 años, Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Jeremías. Desde antes de nacer, Jeremías fue escogido por Dios para ser profeta. Él sufrió mucho al ver al pueblo rebelarse contra Dios y sus profecías reflejan ese sentido de tristeza. Jeremías profetizó sobre el castigo que Dios daría al pueblo por su constante desobediencia y rebelión. Con el pasar de los años, y debido a sus profecías de castigo y juicio, Jeremías sufrió gran persecución. Su sufrimiento y luchas quedaron plasmados en el libro que lleva su nombre. Raquel fue una mujer muy guapa, la esposa favorita de Jacob. Para lograr casarse con ella, Jacob trabajó 14 años para Labán, el padre de Raquel, pues la amaba mucho. Raquel era estéril y sufrió mucho al ver que Lea, su hermana mayor y también esposa de Jacob, podía tener hijos sin problemas. Finalmente, luego de muchos años y problemas, Dios le concedió a Raquel la dicha de ser madre. Primero tuvo a José y luego a Benjamín. Raquel murió dando a luz a su último hijo, Benjamín. Saúl, hombre de gran estatura y valor, fue el primer rey de Israel. Comenzó su reinado muy bien, sometido a la voluntad de Dios. Pero con el pasar de los años, se dejó llevar por sus emociones y su anhelo de poder. Comenzó a desobedecer a Dios y la Biblia dice que Dios apartó su espíritu de Saúl. Un espíritu malo comenzó a atormentar a Saúl y sus acciones empezaron a ser las de un hombre impulsivo, sin dirección y ansioso de poder. El corazón de Saúl estaba lleno de celos hacia David e intentó matarlo en más de una ocasión. Las victorias militares de David y el amor del pueblo hacia él lo atormentaban. Saúl murió suicidándose en medio de una guerra. Ezequiel, conocido como uno de los profetas mayores, tuvo visiones de parte del Señor. Él recibió mensajes poderosos mientras estaba cautivo en Babilonia. Su mensaje se centró muchas veces en el juicio de Dios sobre su pueblo infiel. Ezequiel recibió instrucciones muy extrañas de parte de Dios, pero las obedeció todas. Muchas de las profecías de Ezequiel no fueron bien recibidas, pero él continuó fielmente con su labor profética. Miqueas era de Moreset, una ciudad del sur, y profetizó sobre Samaria y Jerusalén durante varios años. Habló sobre una invasión, primero de los asirios y luego de los babilonios, que causaría gran destrucción. Sabía que su mensaje al pueblo era de parte de Dios y enfatizaba que no hablaba por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que moraba en él. Miqueas anunció el juicio de Dios y llamó al pueblo al arrepentimiento. Gedeón, juez de Israel escogido por Dios para liderar a un ejército de 300 hombres en la batalla contra los madianitas. Dios lo llamó mientras Gedeón se escondía de los enemigos y le dio la encomienda de dirigir al pueblo en la batalla. Gedeón le pidió a Dios 2 señales,
para asegurarse de que estaba entendiendo bien, y Dios le confirmó su llamado. Gedeón siguió las instrucciones de Dios y llevó al pueblo hacia la victoria. Gedeón. Booz era un pariente rico de Elimelec, el esposo de Noemí. Luego de que Noemí y Ruth se quedaron viudas, regresaron a Belén de Judá, la tierra de donde era Elimelec. Ellas no tenían nada, pero Booz permitió que Ruth trabajara en su campo. Gracias a él, Ruth y Noemí no quedaron destituidas de la sociedad. Booz se casó con Ruth y la redimió, restaurando así el nombre de la familia. Obed, el hijo de Ruth y Booz, fue el abuelo del rey David. Los nombres de Ruth, Booz y Obed aparecen en la genealogía de Jesús. Ana fue la mamá de Samuel, profeta y juez de Israel. Ana era una de las esposas de Elcana, su esposa favorita. Ella era estéril y su gran anhelo era poder tener un hijo y dedicarlo al Señor, algo por lo que oraba fervientemente. Cada año, Elcana subía de su ciudad con toda su familia para adorar y ofrecer sacrificios a Dios en Silo. Un año, mientras estaban en Silo, Ana estaba muy afligida y fue al templo a rogarle a Dios que le diera un hijo. Ella prometió dedicar al niño como nazareo al servicio de Dios. El Señor le concedió su petición. Ana quedó embarazada y tuvo a Samuel, quien creció en el templo y llegó a ser un gran profeta. Aarón, hermano mayor de Moisés y primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, Moisés le pidió a Dios a alguien que hablara por él, pues a él se le hacía difícil hablar. Dios escogió a Aarón para esa tarea. Aarón acompañó a Moisés y al pueblo en todo el peregrinaje desde Egipto hasta casi llegar a la tierra prometida. Dios escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, cargo que debía permanecer en su familia. Aarón cometió muchos errores. Uno de los más conocidos es de cuando Moisés se fue al monte a consultar a Dios. Al ver que Moisés tardaba en regresar, el pueblo se impacientó. Aarón pidió que le trajeran zarcillos de oro y con ellos fundió un becerro de oro que el pueblo adoró. Balaam fue un profeta que, aunque no servía a Dios, lo escuchaba y en algunas ocasiones, habló de parte de Dios. Se le conoce por la historia narrada en el libro de Números, cuando Balac, rey de Moab, lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel. Dios le advirtió a Balaam que no debía ir a maldecirlos, pero Balac insistió y Balaam fue. En el camino, el ángel de Jehová intentó detener su avance. El asna sobre la que iba montado Balaam vio al ángel y se detuvo. Al ver que el asna no avanzaba, Balaam le pegó 3 veces, hasta que el asna habló y le explicó que el ángel de Jehová no los dejaba pasar. Los ojos de Balaam fueron abiertos y pudo ver al ángel del Señor. Balaam recibió las instrucciones de Dios e hizo lo que el ángel le dijo. Nehemías, oficial israelita que servía en el gobierno de Persia. Cuando escuchó sobre la condición terrible en la que se encontraban los muros de Jerusalén, pidió permiso al rey para ir a reconstruir los muros. El rey de Persia no solo le dio permiso, sino que le proporcionó recursos a Nehemías. Nehemías fue a Jerusalén, con el título de gobernador, comenzó la labor de reconstrucción de los muros bajo gran oposición. Aún así, lograron reconstruirlos en 52 días. Cuando Esdras leyó el libro de la ley, tanto Esdras como Nehemías animaron al pueblo a vivir en obediencia, consagrándose a Dios. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús por parte de madre, Marcos 6:3, fue considerado apóstol y líder importante de la primera iglesia. Al parecer, creyó en Jesús luego de su resurrección, pues se le apareció. Se convirtió en columna de la iglesia y parte del grupo de apoyo en el ministerio de Pablo y Bernabé. Malaquías, profeta de Israel que le recordó al pueblo cuán grande era el amor de Dios por ellos. Malaquías exhortó al pueblo a regresar a Dios. El pueblo de Israel estaba siendo muy infiel y desobediente. Por eso, Malaquías los reprendió y les recordó que el día del juicio de Dios llegaría. Como profeta, Malaquías enfatizó la fidelidad de Dios y la necesidad de obedecerlo en todo. Recalcó la disposición de Dios de perdonar al pueblo si enmendaban sus caminos y se humillaban ante él. Personajes del Antiguo Testamento. Moisés, profeta y líder del pueblo de Israel durante el Éxodo. Noé, hombre justo, fiel a Dios. Constructor del arca. David, segundo rey de Israel.
Abraham, patriarca del pueblo judío. Elías, profeta valiente, defensor de la adoración a Dios. Eliseo, profeta, sucesor de Elías. Enoc, hombre fiel y cercano a Dios que vivió una vida justa y piadosa. José, hijo de Jacob y gobernante de Egipto. Daniel, joven que se mantuvo fiel a Dios en medio de un pueblo idólatra. Josué, sucesor de Moisés, lideró al pueblo en la entrada a la tierra prometida. Salomón, hijo de David, conocido por su sabiduría y riqueza. Esther, joven judía que salvó a su pueblo del exterminio. Ruth, joven moabita, leal a su suegra. Aparece en la genealogía de Jesús. Isaías, profeta de gran visión espiritual. Jacob, hijo de Isaac, llegó a ser el padre de las 12 tribus. Samuel, profeta y juez. Ungió a Saúl y a David como reyes. Isaac, hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa. Sansón, juez de Israel recordado por su fuerza física. Adán y Eva, primeros seres humanos. Abigail, mujer sabia y valiente que ayudó al rey David. Débora, jueza y profetisa que lideró a Israel. Job, hombre fiel a Dios que sufrió grandes calamidades. Jonás, profeta del Antiguo Testamento que intentó esquivar el mandato de Dios. Rebeca, esposa de Isaac y madre de Jacob. Caleb, líder de Judá que reconoció la tierra de Canaán, la tierra prometida. Oseas, hijo de Beri, profeta del Antiguo Testamento. Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac. Jeremías, profeta bíblico conocido por sus lamentos. Raquel, esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Saúl, el primer rey de Israel. Ezequiel, profeta fiel aún en medio de grandes dificultades. Miqueas, uno de los profetas menores que anunció el juicio de Dios. Gedeón, juez de Israel que llevó al pueblo a la victoria contra los madianitas. Booz, se casó con Ruth y pasó a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Ana, madre de Samuel, mujer de oración. Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Balaam, profeta que no servía a Dios, pero al que Dios le habló en algunas ocasiones. Nehemías, oficial hebreo que dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. Personajes del Nuevo Testamento. Jesús, Dios encarnado, personaje principal de la Biblia. Pablo, apóstol que expandió el Evangelio, autor de varios libros del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, profeta que bautizó a Jesús y proclamó su venida. Pedro, discípulo de Jesús, líder de la primera iglesia. Juan, discípulo de Jesús, autor de varios libros del Nuevo Testamento. Esteban, diácono de la primera iglesia y primer mártir cristiano. Timoteo, colaborador y discípulo de Pablo. María, madre de Jesús y seguidora de él. Marta y María, hermanas amigas de Jesús y seguidoras de él. Tomás, discípulo de Jesús, recordado por sus dudas. Lucas, médico, compañero de Pablo y autor de 2 libros del Nuevo Testamento. Mateo, cobrador de impuestos que llegó a ser discípulo de Jesús. Zaqueo, recaudador de impuestos que recibió a Jesús en su casa. Nicodemo, fariseo que tuvo un encuentro con Jesús. María Magdalena, liberada de demonios, pasó a ser seguidora de Jesús. Judas Iscariote, discípulo de Jesús, el que lo traicionó. Natanael, uno de los 12 discípulos de Jesús. Silas, compañero de viajes de Pablo, líder de la iglesia. Priscila y Aquila, matrimonio misionero conocido por su hospitalidad y su don de enseñanza. Tito, joven creyente griego compañero de Pablo. Felipe, uno de los 12 discípulos de Jesús, amigo de Natanael. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús y líder de la iglesia primitiva.